Hermanos, les confieso que he tenido en mi corazón desde hace ya unos buenos días, inclusive meses, unas cosas en mi corazón de parte del Señor. Y quisiera que con ayuda del Señor, en la medida que el propio Señor nos va dando oportunidad, con su gracia nos vaya ayudando. Por lo menos hoy quiero tocar algunos pasajes relativos a esto que el Señor ha venido poniendo en mi corazón. Son cosas que ya conocemos por la palabra del Señor. De pronto algunos ya las conocen muy bien, otros de pronto no tan bien, pero estemos todos atentos al Señor. Amén. Que el Señor nos pueda hablar. Siempre estemos atentos que la palabra del Señor, que permanece para siempre y que es nueva y que es soplada por el aliento de Dios, ella nos puede tocar siempre, nos pueda abrir los ojos, nos pueda enseñar, nos pueda establecer cada vez más en la verdad. Amén. Entonces hay algunas cosas que tengo en mi corazón y hoy con ayuda del Señor quisiera tocar algunas cositas. Le pido que sea el propio Espíritu Santo dándole forma, y Él es el que le da forma a su palabra en nuestros corazones. Amén. Y el Señor se propuso por su Espíritu Él mismo formarse en nosotros. Entonces confiamos que sea el Espíritu Santo formando a Cristo en nuestras vidas y dándole forma a todas las cosas. Confiamos en la forma de Cristo que el Espíritu Santo le va dando a nuestras vidas. Amén. No nos enredemos en las formas externas, pero sí en la formación de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, con ayuda del Señor, hermanos, acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo. Quisiera empezar por allí con ayuda del Señor, ir leyendo y algunas cosas que el Espíritu Santo ha ido resaltando en mi corazón, y espero que también sea resaltándolo en los corazones de mis hermanos, y seguramente muchas cosas que no podemos decir acá, pues el Espíritu Santo mismo las va resaltando, que el Señor mismo nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Amén. Mateo, esto está aquí en el capítulo 21 de Mateo, desde el versículo 33. Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 21, desde el verso 33. Quiero empezar por acá, en esta parábola que la Sociedad Bíblica le puso el título como los labradores malvados. Vamos a ver de qué trata el Señor en esta parábola, porque el Señor Jesús, cuando resucitó de los muertos y iba a ascender a la diestra del Padre, Él dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y gracias a que toda la potestad el Padre se la entregó a su Hijo en los cielos y en la tierra, dijo entonces a sus discípulos, dijo: id por todas las naciones. Por tanto, id por todas las naciones, haciendo discípulos, predicando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles todas las cosas que yo les he hablado. Y esta porción de la palabra es una de las cosas que el Señor habló a sus discípulos en su ministerio terrenal. El propio Padre dijo en 2 ocasiones, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Señor Jesús fue bautizado allí en el río Jordán, y también ya casi a punto de terminar su ministerio público en el monte de la Transfiguración, o el monte Tabor, el Padre volvió a hablar y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi contentamiento, a Él oíd. Entonces, el Padre siempre nos dirige a que escuchemos atentamente la voz del Señor, la palabra del Señor. También el escritor del libro de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado en el Hijo. Entonces nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como el pueblo del Señor, debemos atender la voz del Hijo de Dios, ponerle mucha atención a qué es lo que el Señor Jesús nos tiene que decir. Y esa palabra del Señor es viva y es eficaz. Y ella nos quiere hablar, el propio Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Entonces aquí dice
en el versículo 33 dice, oí otra parábola, es decir, que esta parábola está conectada con otras parábolas que ha venido hablando anteriormente. Una de ellas fue la parábola de la higuera estéril. Después habló acerca de la autoridad del Señor, cómo los religiosos de su tiempo, los sumos sacerdotes, le preguntaban, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿No? Porque es que la gente se enreda con cosas humanas y hacen sus enredos y después ellos establecen su propia autoridad. Entonces, después envían algunos y estos se basan en la autoridad de un concilio humano, pero no en la autoridad del Señor. Entonces el Señor Jesús tiene que decirle, responderle, bueno, no le respondió de frente, directamente, sino respondió con una pregunta. Les haré otra pregunta. ¿El ministerio de Juan el Bautista vino del cielo o de los hombres? Entonces ellos pensaban, bueno, si decimos de los hombres, nos van a apedrear porque el pueblo tiene a Juan el Bautista como profeta. Y si decimos del cielo, entonces nos va a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no escuchamos las palabras de Juan? Entonces siempre el hombre se enreda y organiza sus cosas y se enreda y en sus enredos pues quiere enredar al pueblo del Señor. Pero nosotros debemos estar atentos a la voz del Hijo de Dios, a la voz del Señor. Y después habla la parábola de los 2 hijos. Como dice que un padre que tenía 2 hijos y él los envió. Y uno dijo, yo voy, pero al fin no fue. En cambio el otro decía, yo no voy, pero después se arrepintió y fue. Entonces el Señor les pregunta a ellos, ¿cuál creen ustedes que hizo la voluntad de Dios? Y ellos claramente dijeron, bueno, el que fue. Amén. Porque el Señor nos dio una fe. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, él habla la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea que la fe engendra obediencia. Y en la medida que nosotros vamos adquiriendo más de la fe, del depósito de la fe, pues el Señor espera que eso produzca frutos de obediencia en nuestra vida. Y eso es un proceso en nuestra vida. El Señor está tratando con nosotros, con nuestra vida, y nos está enseñando para aprender a caminar. Estamos aprendiendo a caminar, amén. Y ojalá que sea pronto que aprendamos a caminar de la mano del Señor. Entonces el Señor nos está enseñando a seguirle a Él conforme a su palabra y para eso necesitamos su propia ayuda, la propia ayuda del Espíritu Santo, porque solo no podemos nada. Sin Él nada podemos hacer, amén. Pero con Él todo lo podemos, que nos fortalece, amén. Es en Cristo Jesús que lo podemos todo, amén. Todo conforme a su voluntad, todo designio de su voluntad, todo aquello que el Señor pone en nuestro corazón, que Él inspira en cada uno de nosotros para llevar adelante el plan del Señor, pues Él nos ayuda, nos capacita con su gracia para poder llevarlo adelante, amén. Entonces no podemos nosotros nada solos, pero el Señor nos ayuda, pero el Señor tampoco quiere hacer nada solo. Y Él nos ha llamado como colaboradores de Dios a sus hijos y a sus hijas, amén. En el ámbito particular que el Señor haya puesto a cada uno, Él nos llama para que nosotros colaboremos en su viña. Amén. Y de eso es lo que viene a hablar aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Mateo, que fueron las palabras del Señor Jesús, que recordó Mateo, inspiradamente por el Espíritu Santo, las dejó registradas acá. Y es una parábola que se recuerda en los 3 evangelios sinópticos, también en Marcos y en Lucas. Pero hoy vamos a leer Mateo para que de allí con la ayuda del Señor tomemos otros pasajes y podamos recordar algunas cosas y el propio Señor nos pueda hablar. Amén. Entonces dice aquí Mateo, capítulo 21, verso 33. Oí otra parábola. Bueno, aquí el Señor les viene hablando algunas palabras no muy fáciles de escuchar, porque en esta parábola de los 2 hijos dijo también que Juan el Bautista había venido predicando y ellos no le escucharon a su voz. Pero dice, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. No por ser prostitutas y publicanos, no, sino porque ellos le creyeron a la predicación del Juan el Bautista, que anunciaba al Cordero de Dios, que estaba allanando el camino, preparando el camino para el Mesías, para Yahvé Sabaoth, el propio Señor Jesús, que es Dios juntamente con el Padre, el Hijo de Dios, que es el ángel de Yahvé, que es Dios juntamente con el Padre. Amén.
Entonces, pero ellos le escucharon, se arrepintieron, le creyeron y le siguieron. Entonces el Señor Jesús está llamando la atención al pueblo de Israel aquí, pero esta lección no solamente es para el pueblo de Israel, sino que las cosas que se escriben para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos meditar en su palabra y el Señor nos pueda ayudar, podamos ser ayudados por Él. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces detengámonos un poco acá. Aquí el Señor nos habla de un padre de familia que plantó una viña que nos habla de su pueblo, del pueblo de Israel primeramente y también de la iglesia. Y esa viña el padre la plantó con mucho cuidado y la cercó. Eso habla de la protección que el Señor pone a su pueblo. El Señor cubre a su pueblo, pone un muro, un vallado alrededor de su pueblo para cubrir la viña que es su pueblo. También pone una torre desde la cual se puede vigilar, se puede cuidar. Hizo un lagar, también le hizo un lagar porque de los frutos de la viña después va a producirse el vino que nos habla del gozo del Espíritu Santo, del gozo de la salvación. O sea que el Señor quiere producir eso en su pueblo, el gozo del Espíritu, el gozo de la salvación en su pueblo. Eso era lo que esperaba el Señor en su pueblo, que le recibieran a Él y recibiéndole a Él pudieran recibir el gozo de la salvación. Eso era lo que el Señor quería, que ellos recibieran de Él su obra preciosa. Eso era lo que esperaba el Señor Jesús, que su pueblo le recibiera. Y dice, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y se fue lejos. Quiero que leamos para que veamos esto que estamos diciendo acá acerca de la viña del Señor. Leamos un salmo. Podemos leer un salmo donde claramente nos habla de esta viña. Aquí en el Salmo 80. Podemos leer desde el verso 8, Salmo 80 desde el verso 8. Aquí está hablando acerca de Israel. Dice, hiciste venir una vid de Egipto. Está hablando como cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, que estuvo 400 años en Egipto. Dice, echaste las naciones. Está hablando como el Señor echó las naciones en Canaán para darle la tierra al pueblo de Israel. Y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Y eso es lo que el Señor quiere evitar, cuidándola, colocando un vallado alrededor, como dice también el Señor en Cantar de los Cantares, ¿no? Que hay que cuidar la viña del Señor, cuidarla de las zorras pequeñas, que son las que echan a perder las viñas, los frutos de la viña. Y el Señor es el que puede cuidarnos. Si estamos en su presencia, si estamos delante de Él y confiamos en Él, Él es el que puede guardar la viña, porque Él es el que la planta y el que la cuida. Amén. Y dice, sigue diciendo aquí en el Salmo 80, en el verso 14, dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Aleluya. Ese debe ser nuestro ruego, Señor, visita tu viña siempre. Y mira que cómo se refiere aquí al Señor como Jehová de los ejércitos, aquel que pelea la batalla por su pueblo, aquel quien cuida a su pueblo. Vuelve ahora, aleluya, mira desde el cielo y considera y visita esta vida, aleluya, amén. Aunque el Señor Jesús ya derramó su Espíritu Santo desde el día de Pentecostés,
y Él no se va y no viene y no va, sino que ya vino a morar para siempre, por siempre. Ya no nos deja solos, pero siempre debemos rogar al Señor que el Señor nos visite de una manera particular. Amén. Porque hay visitaciones particulares y eso, Señor, visítanos siempre. Hay que confiar en su presencia, que Él está en nosotros y el Señor prometió fluir como un río de agua viva de adentro para afuera. Pero también hay ciertas visitas especiales. Amén. Y eso lo podemos ver en la historia de la iglesia, como el Señor en determinados momentos hace ciertas visitas especiales y levanta y fortalece a su pueblo. Amén. Y eso lo hace el propio Señor. Allá donde hay puras cenizas, el Señor sopla con su aliento y hace salir ese carboncillo para que dé fuego de nuevo a su pueblo. Y debemos rogar, Señor, sopla con tu aliento nuestra vida. Constantemente sóplanos y confiar en el Señor. Amén. No es necesario esperar sentir algo, ver algo raro, pero sí creerle. Amén. Y si le creemos, el Señor opera. Él opera de verdad si le creemos. Dice, la planta que plantó tu diestra, aleluya, y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Está hablando del Señor Jesús, que fue sentado a la diestra del Padre, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Aleluya. O sea que nuestra confianza, amados, para estar ahí delante de nuestro Padre, es el Señor Jesús, al cual el Padre afirma su reino para con su iglesia. Amén. O sea que la única confianza de que nosotros seamos afirmados en Él es solamente el propio Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a ver que fue el toque de tropiezo para el pueblo de Israel en el tiempo pasado. La propia persona del Señor Jesús, y de eso es lo único que no nos, perdónenme que dije eso, de Él es el único que no nos podemos olvidar. Amén. Porque nos podemos enredar con múltiples cosas y olvidarnos del Señor Jesús. Amén. Él es la fortaleza, Él es la roca, Él es el cimiento estable de la iglesia. Entonces nunca nos olvidemos de la preeminencia como oraba nuestro hermano del Señor Jesús en medio de su pueblo, de la necesidad de conocer íntimamente al Señor Jesús. Echar raíces, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, arraigados y sobreedificados en Él por medio de la fe. ¿Amén? Habla de ser arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados e ir hacia abajo, hacia lo profundo. ¿Amén? Echar raíces profundas al río de la gracia del Señor, como habla nuestro hermano Deber Fronke en el libro Una ventana más amplia. Él habla de la necesidad de echar raíces hacia el río de Dios. Amén. En la medida que nosotros, a pesar de nuestras dificultades, si vamos al propio Señor, nos humillamos y vamos a la presencia del Señor, el follaje va a estar hermoso. Si vamos al río profundo de la gracia de Dios, así no hayan ríos superficiales, pero si vamos al río profundo de la gracia del Señor, el Señor promete que vamos a dar fruto abundante. Amén. Y que nuestras ramas van a estar verdes y vigorosos. Amén, amados. Entonces dice el Señor, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. ¡Aleluya! Amén, hermanos, qué alegría. Así no nos apartaremos, porque es que el diablo quiere que nos apartemos. El diablo quiere por acá, si no es por acá, es por allá, viene una prueba y otra para probar nuestro corazón. Amén. Para que al fin, de pronto en algún momento nos quedemos sin ninguna cosa en que recostarnos, sino solamente en el Señor Jesús, como Jacob. Amén. Como Jacob, que tuvo que por fin aprender a apoyarse solamente en el Señor. Que nos podamos apoyar en el Señor, amados, verdaderamente. Dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás. Eso es lo que necesitamos del Señor, su vida, su fortaleza por su vida. Inclusive dice el Señor, si vieres a tu hermano cometer algún pecado que no sea de muerte, no dice, restriéguenlo, aplástenlo, no, dice, rueguen por él para que el Señor le dé vida y el Señor levantará al hermano. Amén. Hay que rogar. Amén. Que el Señor nos dé un buen espíritu para que el Señor dé vida a la iglesia. No es espíritu crítico, estar viendo los errores de todo el mundo, dañando el ambiente, el pueblo del Señor, no, sino que seamos un canal de la gracia del Señor. Amén.
un canal del poder de la vida, el fluir del río de vida del Señor en medio de su pueblo. Amén. Que seamos constituidos ministros de la gracia del Señor, como decía Pablo. Amén. Para que el pueblo del Señor pueda producir fruto abundante, amados. Dice, vida nos darás. Y mira que dice, nos darás. Amén. Eso, como siempre, nuestro hermano Gino nos recordaba. Dice, no nos alquila, no nos arrienda, no nos vende, nos dio. Amén, aleluya. Y eso lo tomaba nuestro hermano Juan Carlos Ortiz, porque él lo conoció allá en Argentina. Él insistía también en eso. El Señor ya nos dio. Amén. Nos dio. Dice, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Aleluya. Porque el Señor dice que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Déjale invocar el nombre del Señor. Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Será salvo inicialmente para perdón de pecados, para vida eterna, pero también tenemos que ser salvos continuamente de nuestra mala voluntad, amados, que eso fue lo que tuvieron estos labradores malvados, mala voluntad, ¿sí? Un espíritu difícil que el Señor tiene que ayudarnos, tiene que corregirnos en ese espíritu difícil para que tengamos un espíritu más manso como el del Señor. Amén. Un espíritu agradable como el del Señor. Amén, amados hermanos. Espíritu agradable. Dice, e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos. Aleluya. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Entonces volvamos allí a Mateo. Mateo capítulo 21. Sigamos leyendo allí. Voy a volver a leer otra vez el verso 33. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. O sea, la viña, el pueblo del Señor que el Señor sacó de Egipto y la plantó en lo que era Canaán, y ahora es Israel. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, ¿no? Entonces el Señor enviaba a sus siervos, los profetas, en el Antiguo Testamento, para recoger los frutos del Señor, porque Él esperaba de su pueblo unos frutos de parte del propio Señor, porque el Señor le dio todas las cosas, amén. El Señor ya nos ha dado todas las cosas, para que si nosotros permanecemos en Él, pues en su tiempo se va a dar su fruto, amén. Y no podemos ser precoces en esto, porque el fruto necesita un trabajo de parte del Señor en nuestra vida. O sea, nosotros, por acelerar las cosas, queremos ver las cosas, entre comillas, prácticas, rápido, pero eso es precocidad y eso hace mucho daño. Pero sí que el Señor vaya trabajando. Lo difícil sería que lleváramos 30 años en el Señor y no tuviéramos ni un frutico. Eso sí sería difícil. Pero también en los hermanos que van empezando, que vamos caminando poco a poco, pues el Señor va esperando que hayan unos renuevos, amén, unas flores que prometen fruto abundante, amén, y también los frutos a su tiempo, y recogiendo también los frutos, que el Señor recoja sus frutos, amén. El Señor son los primeros frutos, Él es las primicias, pero el Señor también espera unos frutos en su pueblo. Entonces dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon. Mira cómo cuando uno está en un mal espíritu, inclusive puede llegar a golpear a los hijos del Señor, a querer golpearlos. Así, pero el Señor dijo que no era con fuerza, que no era con ejército, sino que era con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Dice, a unos golpearon, a otros mataron. Y a otros apedrearon. Qué difícil. Dicen que a Isaías lo aserraron, ¿no? Profeta Isaías. A otros mataron. Dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. O sea, el Señor teniendo misericordia, dice, más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Podemos mirar un poco eso. Si quiere, vamos a Hebreos capítulo 11, en el llamado el capítulo de los héroes de la fe. Ahí hay una porción donde nos habla de estos siervos del Señor. En el capítulo 11, en el verso 36 dice, otros, hablando acerca de los siervos, los hijos y las hijas del Señor, porque todos sus hijos y sus hijas somos sus siervos y sus siervas, amén. Porque el apóstol Pedro en el día de Pentecostés
recordando al profeta Joel capítulo 2, hablando de la promesa del Espíritu Santo, dijo que Él derramaría su Espíritu sobre sus siervos y sus siervas, o sea que sus hijos y sus hijas somos sus siervos y sus siervas, no se nos olvide eso, amén. No hemos sido puestos para calentar banca, sino para ser sus siervos y sus siervas, amén. En la medida que el propio Señor vaya inspirando, vaya soplando de su parte, entonces seamos sus siervos y sus siervas. Entonces dice aquí en Hebreos capítulo 11, verso 36, dice, otros experimentaron vituperios. ¿Qué son vituperios? Vituperios son palabras para tergiversar el carácter de alguien. Amén. Tergiversar para hacer ver solamente lo negativo a alguien y muchas veces difamando a ese alguien. Dice, y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Oye, hermanos, a veces nosotros, como vemos según las apariencias, no apreciamos a veces al Señor y tenemos que pedirle al Señor poder vencer esas cosas personales, particulares, para vencer y ser colaboradores junto con nuestros hermanos. Me acuerdo, hermanos, que una vez estando con algunos hermanos en Medellín, ahí recibimos una llamada desde aquí de Bogotá, avisándonos que nuestro hermano Clesio Lima de Brasil había partido con el Señor. Y ahí pues recibimos esa llamada. Y en ese momento yo dije, Señor Jesús, te llevaste a tu siervo. Y el Señor me dijo así, me dijo, el mundo no era digno de él. Así, con una claridad en mi espíritu. Y ustedes se acuerdan que el hermano era un hermano sencillito, que a los ojos humanos era el más escondidito, de pronto no era el más bonito físicamente, de pronto era el más pobrecito de todos los hermanos allá en Río de Janeiro. Y él vino en varias ocasiones acá. Y apenas recibí esa llamada, el Espíritu Santo me habló así. Fue una cosa que el Señor es testigo, no me lo estoy inventando. El mundo no era digno de él. Qué cosa tremenda. Entonces a veces nosotros vemos según la apariencia, pero el Señor ve la realidad de los corazones de sus siervos y sus siervas, que a pesar de sus dificultades, de sus flaquezas, ¿verdad? Humanas, pero el Señor está ahí. Amén. Y eso es lo que debemos ver. Debemos ver. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y vemos varios ejemplos para ahorrar tiempo, porque quiero avanzar algunas cositas. Vemos cómo a Jeremías lo echaron en una cisterna, cómo lo encerraron en una cárcel. Vemos cómo a Zacarías, no el profeta de los profetas menores, sino allá en el libro de Reyes, también cómo lo mataron. ¿Sí? Entonces, aquellos que el Señor enviaba, pues el pueblo de Israel los mataba, los apedreaba, los echaba fuera porque les hablaba de parte del Señor. Entonces nosotros debemos estar muy atentos al Señor. Amén. Estar muy atentos al Señor y tener una buena disposición para recibir lo que del Señor, legítimamente del Señor, viene para su pueblo, para su casa. Amén. Porque también hay falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. Precisamente hoy vamos a leer aquí un pasaje y me sorprendía que mi esposita salió con los niños a hacer una diligencia. Y de venida se montaron en un taxi y llega el taxista, empieza a hablarles supuestamente del Señor. Le empezó a hablar del Señor y se sabía versículos por acá, agarraba versículos por acá y por allá. Cuando de pronto empezó a insistir mucho que el ángel de Jehová, y nosotros sabemos que el ángel de Jehová es el Señor Jesús, ¿sí? Pero él empezó a enredar que los ojos del ángel, que las ruedas en Ezequiel, pero una cosa ya enredada, ya como una cosa sin sentido. Y al final le dio un folletico y un librito a mi esposa y lo recibió. Y adivinen de quién habla ese folletico, que va a estar en estos días en Bogotá. Y me llamaba la atención que preciso hoy que vamos a leer algo, algo que vamos a mencionar hoy, tiene que ver con eso, para que el pueblo del Señor tenga ojos abiertos, porque también existen falsos profetas,
O hay algunos que empiezan a decir que es Jesús. No, sí, yo soy Jesús. En estos días me ocurrió con alguien. Sí, yo soy Jesús. Hay que orar para que el Señor nos libre y libre a los que están en el engaño. Amén, hermanos. Porque que el Señor nos libre a nosotros mismos del engaño. Nos libre. Empiezan a decirnos que yo soy el atalaya, el profeta, y resulta diciendo yo soy Jesús. Así nos resultó José Luis de Miranda, ¿cómo era? Eso empezó a decir, bueno, que Pablo que vino el Señor y entró en él. Es verdad, cuando recibimos al Señor recibimos el Espíritu Santo. Pero después empezó a decir que Pablo se le presentó y se le metió en él. Y después empezó a decir que él era Jesús, que él era el ministro, el profeta, y después es Jesús, y después llegó a decir que es Dios. Y ahora se murió, ahora su esposa dice que es Dios o mujer. Mira las aberraciones. Por eso nosotros debemos estar muy atentos. No rechazar por un lado lo que es del Señor, porque la iglesia debe examinar, pero por el otro lado también abstenernos de toda especie de mal. Amén. Y por causa de la viña del Señor es que el Señor pone una torre para cuidar al pueblo del Señor. Amén. El Señor nos pone como compañeros, como amigos, como hermanos para que nos amemos, pero hasta donde llega el Señor. Y en lo otro también con amor poder corregirnos, y debemos aprender a recibir ese llamado de atención. Claro, debe ser con prudencia, con amor, aparte y tal, ¿verdad? Como dice el Señor, pero hacerlo. Y ojalá recibamos, porque es parte del amor del Señor. Amén. Nosotros quisiéramos que todos los seres humanos fueran salvos, que todos hiciéramos parte de la iglesia, pero resulta que no todos aman la verdad para ser salvos, sino que aman más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Y eso es una tristeza porque muchos se van al infierno. ¿Cuántos nos están muriendo en esta hora que se van directo al infierno, hermanos? Gracias al Señor que también muchos se van al paraíso, gracias al Señor. Pero ojalá todos se fueran, porque el Señor creó al hombre para Él. El Señor no creó al hombre para el diablo, ni creó ni siquiera el infierno para el hombre, sino como dice el Señor Jesús, para el diablo y sus ángeles, o sea, los demonios, los ángeles caídos. Así como iglesia debemos guardarnos, amén. Y el Señor nos guarde y que sea el Señor. A veces nosotros nos excluimos, pero somos nosotros mismos con nuestras actitudes y nuestras cosas. Pero que el Señor nos dé un buen corazón, amén, un buen espíritu, amén. Y podamos ser ayudados en nuestra dificultad por el Señor y en el amor del Señor unos con otros. Poder recibir esa ayuda, amén. Como hicieron Priscila y Aquila con Apolos, que Apolo llegó predicando, un siervo del Señor, inclusive era apóstol, era enviado del Señor, pero conocía solamente hasta cierta parte. Y Priscila y Aquila me empezaron, está equivocado de frente, y es que ustedes están equivocados. No, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Y gracias al Señor, Apolos recibió. Amén. Recibió. Y fue tanta la confianza que se engendró entre Apolos y a Priscila y Aquila que escribieron cartas de recomendación para que los hermanos en Corinto recibieran a Apolos. Y fue de gran bendición a Apolos allí en la iglesia de Corinto. Amén. Entonces mira, cuando hay una buena disposición y atendemos y esperamos en el Señor, a veces tenemos que tragar saliva fuerte, pero que eso nos ayude, amén, porque estamos aprendiendo a caminar. Y hermanos, y ninguno aquí es completo ni perfecto. En Cristo somos completos, pero esa perfección de Cristo tiene que completar también nuestra vida, amén, nuestra alma, nuestra manera de vivir, de pensar, de ver las cosas, amén. Y estamos siendo ayudados por el Señor, amados. Que podamos ser ayudados, dejémonos ayudar por el Señor, amén, para que no nos suceda lo de estos labradores malvados acá, si el Señor nos ayude. Amén. Mira que alguno le iba a hablar y resulta que los golpeaban, los mataban, los apedreaban, los echaban en cisternas a los siervos del Señor. Bueno, hermanos, el Señor nos ayude. Amén. Entonces sigamos ahí en Mateo. Vamos poco a poco en la medida que el Señor nos vaya ayudando. Dice, finalmente, verso 37, les envió su Hijo. Ese es el unigénito de Dios, el Verbo eterno de Dios, que estaba con Dios desde el principio y que era Dios con el Padre. Esta era desde el principio con Dios y el Verbo se hizo carne. El Padre envió a su Hijo, amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira lo que sucedió acá. Dice, finalmente les envió a su Hijo diciendo, tendrán respeto a mi Hijo.
tendrán respeto a mi hijo. Pero claro, como el Señor Jesús no venía con una etiqueta brillando, sino venía humilde y entró humilde montado en un burrito a Jerusalén y no le recibieron. No le recibieron al Señor Jesús. A veces nosotros nos engañamos con títulos altisonantes y cosas. Pero mira, el Señor Jesús, siendo el dueño del universo, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos en Él, en su gracia. Amén, amados. Entonces el Señor quiere que veamos realmente con ojos como ve el Señor, con los ojos del Señor. Que nos podamos ver como el Señor nos ve. Dice, finalmente les envió su Hijo diciendo, tendrán respeto a mí. Entonces la gente, para querer respeto, hace sus concilios, hace sus manipulaciones humanas, sus arreglos, para tener respeto. Somos nosotros aquí los dueños de la viña. Y no, hermanos, la viña del Señor. Y Él envía a los que Él quiere como Él quiera. Amén. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén. Y qué alegría ver cuando el Señor va repartiendo. Y tenemos que estar dispuestos a recibir porque el Espíritu Santo quisiera repartir más. Entonces recibamos en esa repartición. ¡Qué alegría! Amén. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Entonces dice, malos labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. O sea que ellos eran conscientes, hermanos. No era así. Ellos eran conscientes. En el mundo religioso de la época del Señor Jesús, muchos eran conscientes. Cuando venían los magos de Oriente, ¿acaso Herodes no mandó a llamar a los sumos sacerdotes, a los principales del pueblo de Israel? Y ellos demostraron la profecía que habría de nacer en Belén, y en el libro de Daniel decía tal y tal, tal fecha, porque las profecías de las 70 semanas nos mostraban en qué momento iba a entrar el Señor Jesús a Jerusalén, que sería recibido como bendito el que viene en el nombre del Señor. Así fue, amados hermanos. Pero ellos le rechazaron al Señor Jesús. Le rechazaron. Dice, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Señor, tenga misericordia de nosotros, amados. Que a veces, bueno, este nos estorba, quitémoslo para nosotros quedarnos con la heredad. No, hermanos, así no es la cosa. El Señor quiere edificar su casa con sus hijos y sus hijas. Amén. El Señor quiere que nos soportemos unos a otros en amor. No estemos mirando las dificultades y creando mal ambiente en la iglesia. Y creando dificultad, tropiezo a la gente del mundo. Antes el Señor dijo, si os amareis unos a otros, entonces, estoy parafraseando, muchos serían salvos. Amén. ¿Cómo conocerían que seríamos discípulos del Señor? Y eso el Señor primeramente a mí me tiene que ayudar. Amén. Ayudarnos en eso. ¿Verdad, hermanos? Entonces dice el Señor, pero si estamos en esto, es que mira esto, es que la iglesia está no sé cómo y tal. Entonces se escandaliza por redes sociales, inclusive por cosas, y se hace daño al testimonio de Dios en la tierra. Y eso nosotros debemos evitarlo, amados. Amén. Evitarlo. Evitarlo. Amén. Para no poner tropiezo a nadie. Entonces sigue diciendo, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Mira, tan lindo aquí en Cantar de los Cantares, hermanos, cómo nos habla de esto. Vamos a Cantar de los Cantares para ilustrar un poco. Cantar de los Cantares, capítulo 8. Dice el Señor. En el capítulo 8, en el verso 11, dice, Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón. Sabemos que Salomón, como hijo de David, es figura del verdadero hijo de David, que es el Señor Jesús, que le edificaría casa al Padre. Ese es Salomón, figura del Señor Jesús.
Y dijo que Salomón tuvo una viña, y esa viña es su pueblo. Tuvo una viña en Baal-Hamón. Baal-Hamón significa poseedor de una multitud o señor de una multitud. De una multitud, ese es su pueblo. Dice, la cual entregó a guardas. Cantares 8:11. Dice, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. O sea, como decir que se multiplique la obra de redención que Cristo logró en la cruz del Calvario, sea conocida y muchos sean salvos. Amén. Muchos reciban ese precio de la redención que pagó el Señor Jesús por nuestros pecados. Amén. Que su pueblo produzca mucho fruto, muchos salvos. Amén. Muchos hijos, como dice en uno de los profetas menores. Subid al monte, como diciendo, suban a la presencia del Señor. Orar para que muchos se salven. Anunciar el evangelio. Y traer madera para edificar la casa. Amén. Eso es ir a la presencia del Señor, para que el Señor traiga muchos a los pies del Señor. Muchos sean salvos. Amén. El Señor dijo, id por los caminos, id por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Para que mi casa se llene, para que se llene mi casa. El Señor quiere que su casa se llene. De Él primeramente y de sus hijos, no de otras cosas extrañas, pero sí de su presencia y de muchos hijos e hijas para Él. Entonces, dice el Señor, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña que es mía, o sea que la viña es del Señor, amados. No como estos labradores, matémosle, así me imagino yo, ¿no? Frotándose las manos y apoderémonos. O sea que aún sabiendo, la gente a veces se quiere apoderar de la viña del Señor, y no, la viña es del Señor. Los demás somos hermanos, siervos y siervas del Señor, y consiervos y consiervas en la viña del Señor, para que el Señor avance su plan en medio de su pueblo. Dice, y 200 para los que guardan su fruto, o sea, la quinta parte, o sea que el Señor también nos va a galardonar en su venida. Amén. Ese es el galardón. Amén. Ese es el galardón. Volvamos allá a Mateo. Dice, verso 42. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, pero quiero resaltar aquí algo, hermanos, que aquí dice que le paguen el fruto a su tiempo, o sea que hay un tiempo, para que no nos dejemos pasar el tiempo, amados. Amén. Que el Señor nos perdone el tiempo perdido y pueda ser restituido en el Señor, para servir al Señor. Amén. No manipular al pueblo del Señor para nuestros propios fines, pero sí alentarnos unos a otros para avanzar en el Señor. Amén. Dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras. El Señor Jesús cita aquí el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores. Aquí va el punto central de este pasaje. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Y preciso lo que les contaba de mi esposita, y después recibió ella ese folleto de este muchacho que, amando al Señor, pero engañado en unos enredos. ¿Sabes de quién era ese folleto? No sé si les dije ahorita, terminé, no terminé. Alguien que se hace llamar, si tú estudias con cuidado, claro que no te metas allá a meterse porque puedes terminar enredado, se hace llamar la piedra del ángulo. William Soto Santiago, un falso Cristo. Un falso Cristo que recibe premios por acá y por allá. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús dijo que por no recibir al que el Señor, el Padre envió, entonces recibirían a otro diferente. A otro diferente. Pero dice el Señor que Él es el pastor y que si entramos por Él, entraremos y saldremos y hallaremos pastos de parte del Señor. Hallaremos pastos del propio Señor, de su palabra, del ministerio de su palabra. Amén. De la propia persona del Señor, de su vida, de su espíritu y de su palabra y del ministerio de la palabra. Si se anuncia verdaderamente la palabra del Señor equilibradamente con su ayuda. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que la cabeza del ángulo es el Señor Jesús. Amén. Es como decirle la cabeza de la pirámide de la Nueva Jerusalén, es la lumbrera que va a estar en la Nueva Jerusalén
como lumbrera de la ciudad, perdón. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Aquí está hablando al pueblo de Israel, como ellos rechazaron al Mesías. Que dice el apóstol Juan, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. El propio apóstol Pablo y Bernabé iban predicando y el Señor dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Y el Señor Jesús vino primero a las ovejas perdidas de Israel. Vino primero. Pero el apóstol Pablo y Bernabé dijeron, por cuanto no os halláis dignos de la salvación para vida eterna, entonces nos volveremos a los gentiles. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, rechazó la palabra del Señor. Entonces por eso el Señor se volvió a los gentiles por un tiempo. Por un tiempo. Miremos aquí en Lucas. Qué bueno que vayamos confirmando estas cosas por la palabra del Señor. Dice en el capítulo 21, cuando está hablando acerca de los últimos tiempos. Y en el verso 24 dice, y caerán a filo de espada. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que en ese momento cuando el Señor dice que el reino de Dios sería quitado de vosotros y será dado a gente, esa palabra gente es donde viene los gentiles. Y aquí gentiles, hermanos, tengo que hacer una parada especial por causa de algunos espíritus que se están moviendo hoy en día, que pueden confundir en algún momento al pueblo del Señor. Hay que estar muy atento, porque es que los gentiles son gentiles de verdad. Porque ¿qué dicen algunos? Algunos dicen que cuando el pueblo de Israel fue disperso, las 10 tribus del norte fueron dispersas por todas las naciones, ellas se mezclaron con las naciones. Entonces, estos, aquellos que son resultado de la mezcla de los judíos con los gentiles, son los que reciben el evangelio, la salvación. Como si la salvación se recibiera por ser de alguna etnia especial. Y es verdad, el Señor Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, porque es que el Salvador venía de la tribu de Judá, de la casa de David. Nacería en Belén. Amén. Entonces empiezan a tomar versos fuera de su contexto y quisiera que pongamos mucha atención a esto, amados, en estos tiempos, donde el Señor está haciendo algo también con el pueblo de Israel, pero ese algo es llevarnos a todos a Cristo, porque el Señor dijo que habría un solo redil y un solo pastor, que de eso es lo que nos habla el apóstol Pablo acerca del misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles serían coherederos de la promesa que es en Cristo Jesús y miembros de un mismo cuerpo. Ese es el misterio, que el Señor incluiría a los gentiles dentro de su propósito, y judíos y gentiles salvos por la fe en el Señor Jesús vendríamos a conformar el cuerpo de Cristo. Ese es el misterio. Y el propio Señor Jesús dijo, vengo primero por las ovejas perdidas de Israel, pero también debo traer otras ovejas. Y entonces las traeré y habrá un solo redil y un solo pastor, que es el Señor Jesús, gobernando a su pueblo como cabeza de la iglesia. Amén, amados. Entonces, estas cosas hay que irlas entendiendo muy bien poco a poco. Entonces, estamos tocando solamente unas cositas pequeñas, cosas que ya han sido habladas aquí también, pero que hay que tener muy en cuenta en estos días. Tener muy en cuenta porque el Señor prometió que al final del tiempo a los gentiles, por eso leímos en Lucas, dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Amén. Eso lo vamos a leer ahora en Romanos al finalizar. Entonces, aquí dice, será quitado de vosotros y será dado a gente. Y gracias al Señor, hermanos, que esto es una promesa. Será dado a gente que produzca el fruto de Él. Aleluya. O sea, esta frase es una promesa. Amén.
que el pueblo del Señor, su iglesia, conformada por judíos y gentiles, que ya en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, amén. No hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, no hay hombre ni mujer, en cuanto a iglesia, en cuanto al cuerpo de Cristo. Él prometió que su pueblo, amén. Tomémonos de esa promesa, más que un mandato, es una promesa del Señor, amén. Si nos acercamos a esta piedra viva, que es el Señor Jesús, que desecharon los edificadores, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces vamos siendo edificados como pueblo del Señor, como pueblo santo del Señor, como casa espiritual. La casa de Dios. Entonces, algunos hablan, no, que la casa de Dios. Entonces dicen que es por la mezcla, por allá, como hubo la dispersión ahí, como hubo tantas dispersiones, varias dispersiones del pueblo de Israel, entonces que esas mezclas son las que transmiten entonces la posibilidad para ser salvos. Y no es así, no somos salvos por tener por allá un gen metido en el fondo de israelita. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Hermano, yo he visto indígenas que no tienen nada que ver con Israel, ni con Europa, ni con Norteamérica, que son hijos de Dios por la fe. Amén. El Señor vino por los chibchas, vino por los aztecas, vino por los incas, vino por los guaraníes, vino por todas las etnias de la tierra. Amén. Porque el Señor dice que, hablando acerca de los vencedores, hay 144,000 vencedores de las tribus de Israel, pero después dice, y después de esto vi una multitud vestido de vestiduras blancas, con palmas en sus manos, de toda tribu, lengua, etnia y nación. Hermanos, el Señor dijo, vayan a todas las naciones. No nos debemos olvidar de eso del Señor que Él prometió. Edificar una casa para Él, de todas las tribus de la tierra. De todos los pueblos de la tierra, no nos olvidemos. ¿Amén? No nos olvidemos de eso. Hermanos, el Señor hizo así. Y al comienzo a Pedro, como estaba empezando la iglesia, fue el tiempo de Pentecostés. Y primero vino sobre los judíos 120. Amén, porque el Señor fue entronizado, así como el arca de Yahvé fue entronizado en el templo que construyó Salomón, también 120 sacerdotes tocando trompeta, amén, así esos 120 fueron investidos de poder por el Espíritu Santo, porque aquella tipología se cumplió en la realidad espiritual en la iglesia, 120, anunciando en lenguas y decían, ¿quiénes son estos? Que nuestras lenguas anuncian las maravillas de Dios. Hermano, ojalá que por lo menos en español así sea machacado, anunciemos al Señor. No machacado el evangelio, pero sí digo el español, ¿no? A veces no sabemos ni hablar ni español, pero por lo menos con eso poquito que sepamos hablar español, o su lengua, portugués, ruso, alemán, lo que sea, chibcha, guaraní, que aquí hay una hermana, mi suegra habla guaraní, ¿verdad? Anunciemos al Señor, hermanos. Amén. Las lenguas fueron dadas ahora para que anunciemos al Señor en todas las lenguas, en todas las etnias. No somos salvos por hablar en hebreo. Podemos irnos al infierno con un PhD en hebreo si no recibimos al Señor Jesús. Dijo, si vosotros no creéis, el Señor le dijo inclusive a los principales de Israel, en vuestros pecados moriréis. O sea, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, que lo esencial, lo básico, lo más fundamental es esa piedra. Amén. Ojalá que caigamos postrados a la presencia del Señor y seamos quebrantados por el Señor para venir a su presencia y que no seamos aplastados por esa piedra. Amén. Al rechazarle. Cuando el Señor venga ya en su reino, esa piedra no cortada con mano que habla de la piedra preciosa escogida por Dios, que viene a los pies de esas civilizaciones humanas que está escrito en Daniel y va a derribar toda la soberbia humana, para que luego la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas llenan el mar. Y de esa piedra se crece y llena toda la tierra como un monte, amados hermanos. No nos olvidemos. Amén. No seamos egoístas, no pensemos solo en nosotros mismos. Oremos, intercedamos por todos. Anunciemos, roguemos que el Señor envíe su palabra a todos los rincones. Amén. Porque nuestra vida no es para trabajar y comer para trabajar. Claro, hay que trabajar y hay que comer. Pero ¿será que trabajamos para comer y comemos entonces para luego trabajar? No. Comemos para tener fuerza, tener la vida biológica y poder vivir aquí en la tierra mientras que el Señor nos da tiempo aquí. Pero vivimos para el Señor. Amén. Amén. Es para el Señor, que el Señor nos ayude. Para el Señor. Cuando hablo del Señor, hablo del propio Señor.
de estar en la presencia del Señor, de estar en Él, no de cosas externas, de arreglos, de aquí, no, nada, nada. Hablo del propio Señor. Amén, amados. Que los arreglos los haga el Señor, ¿sí? Para no pecar, poniendo lo que el Señor no pone y quitando lo que el Señor ha puesto, como hicieron con estos siervos que el Señor les envió al pueblo de Israel. Amén. Dice, y será dado a gente, aleluya, de nuevo resalto, es una promesa. El Señor está diciendo que esta gente, los gentiles, iríamos a producir. Bueno, no sabemos si de pronto por aquí alguien tiene algo de judío, yo creo que sí, pero bueno, pasemos eso y la fe es en el Señor, y en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, amén. No hay chato ni narizoncito, no hay negro ni blanco, no hay alto ni bajo, no hay pobre ni rico, sino que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. En el pueblo del Señor hay ricos, amén. Ser rico no es pecado. Pecado es la avaricia y el amor al dinero. ¿En dónde empezó el reino de los cielos de los gentiles? En casa de Cornelio, que era un centurión, que era un hombre adinerado, pero que era un hombre piadoso y era generoso en buenas obras, en limosnas para con los necesitados, amén. Y ahí se reunían y hacían oraciones día y noche al Señor, y ahí descendió el Espíritu Santo, amén. Ese hombre no estaba pensando en enriquecerse más. Lo único es que el Señor dice que los ricos no dice, mátenlos, no, que échenlos afuera, no dice eso. El Señor dice, sean generosos en buenas obras para que atesoren para sí mismos un buen fundamento para lo porvenir, amén. Al Señor hay que le lo administre para que sea generoso para buenas obras. Y también pone al pobre para que sea rico en fe. Entonces no podemos predicar la teología de la prosperidad ni la teología de la pobreza, ninguna, ¿sí? Porque por allá del norte vino la teología de la prosperidad y vino del norte de Europa y de Estados Unidos y entró por el norte de Colombia por Barranquilla y se fue extendiendo a Sudamérica. Pero hay algunos como Gustavo Gutiérrez, teología de la liberación de izquierda, entonces habla de una teología de los pobres. Y no es así, amados. El Señor hizo los uno y lo otro para que no tengamos otro fin sino el propio Señor, amén. Y el Señor de pronto a algunos no le da mucho porque seguramente no lo va a saber administrar y lo está guardando de que se pierda su vida en eso, amén. Y para que tenga confianza en el Señor. Pero a algunos le da más para que lo administre, sí, lo puede disfrutar él, pero sobre todo para el reino del Señor y para que ayude a los necesitados, para que el que recogió poco no le falte y al que le recogió mucho no le sobre, sino que todos podamos disfrutar, amén. Y eso como lo haga el Señor sin manipular al pueblo del Señor, sino el propio Señor va poniendo eso en el corazón. Pero eso es una disgregación para que tengamos eso en cuenta, amén. Que eso hablábamos en estos días allá en Sogamoso con los hermanos un poco, como el Señor tuvo que ayudar a Pedro porque era una transición y era difícil esa transición comenzando en la historia de la iglesia. ¿Cómo así? O sea, que a los gentiles también se le ha dado salvación por la fe que es en Cristo. Pues sí, Pedrito. Dijo, ¿quiénes somos nosotros para impedir que estos entren al agua y sean bautizados si el Espíritu Santo ha sido derramado en ellos? ¿Quiénes somos nosotros para impedirlo? Amén. Entonces, hermanos, a veces uno como quiere dominar y controlar las cosas, pero a veces, inclusive siendo vituperados, tenemos que callar y que el Señor haga lo suyo. Amén. El propio apóstol Pablo que decía, algunos predican a Cristo, pero lo hacen de mala voluntad, para causar dolor y tropiezo y daños. Pero gracias al Señor que también hay muchos que lo hacen de buena voluntad. Amén. Pero mira el apóstol Pablo cómo había aprendido el carácter del cordero, mudo, fue al matadero también. Y decía, de todas maneras Cristo es anunciado. Porque si la viña es del Señor, el Señor cuida su viña. Amén, amados. Entonces que no pequemos por exceso ni por defecto. Amén. Por exceso de autoridad o por falta de ejercer la autoridad que el Señor le da a cada uno. Amén. No exceder, no alargar la mano, pero tampoco quitarla del todo y dar media vuelta, no. Sino que la solución es estar a los pies del Señor, amados. Yo he ido aprendiendo y quiero seguir aprendiendo es que el Señor nos vuelva a sus pies, porque a veces pretendemos nosotros ser justos por nosotros mismos y el justo es el Señor. Y Él es el que nos justifica. Y claro, Él nos va haciendo justos en Él, amén. Pero tenemos que ir aprendiendo esto, amados, para no perder el tiempo y para no perder las oportunidades que el Señor nos quiera abrir, amados hermanos. ¿Sí? A veces el Señor quiere que el tendero de la esquina, el dueño de la tienda de la esquina de tu cuadra, sea salvo, pero no es salvo porque tú dices, no, yo que le voy a predicar a este. Si este es aquello o aquello, como si fuésemos mejor. Hermano amado,
El Señor quiere que se traiga leña, no para prender fuego, sino para edificar la casa de Dios. Amén. Que a veces se quiere prender fuego. Bueno, leña, pero no, es para edificar la casa de Dios. Amén. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Esta piedra es el Señor Jesús. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ay, pero al buscar cómo echarle mano, no echarle mano para ser amigos, sino para matarle, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. O sea, el pueblo que era piadoso, que realmente seguía al Señor, se daba cuenta. Amén. El pueblo se da cuenta por el Espíritu Santo. Amén. Entonces mira estas cosas que suceden. Pero entonces, hermanos, sí, este paréntesis que hacíamos ahora, hay que tener en cuenta eso, porque se empieza a decir que las tribus de Israel, las 10 tribus fueron esparcidas, y eso fue verdad. Y que por las mezclas o por la influencia judaica en algunos lugares, es que viene la salvación. La salvación viene por la fe en Cristo. Entonces dicen, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero mira Pablo en Gálatas, dice, y esta simiente es Cristo. O sea, dicen esa simiente para enredar a la gente y sacan el texto de su contexto. Entonces la simiente, las 12 tribus de Israel, los que fueron esparcidos, las 10 del norte sobre todo y las 2 de abajo, las Judá y Benjamín. Y entonces ahí, no, la salvación viene por la fe en el Señor. La edificación de la iglesia viene por un aumento de la fe en el Señor. Amén. Por un conocimiento más profundo de la fe. Y por eso el Señor también ahora dice que el mismo que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Y para qué objetivo? Para que los santos hagan la obra del ministerio. O sea, equipar a los santos. Esa es la función de la obra del ministerio, para que los santos hagan la obra del ministerio también. ¿En qué consiste? Consiste en la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén, amados. Entonces el Señor también envía, sigue enviando. Y a veces nosotros pues tenemos que mirar al Señor. Amén. Mira que al propio Señor Jesús sus hermanos decían, no, ese que es. Pero gracias al Señor que sus hermanos después creyeron en el Señor. Inclusive le llamaban de loco, ese parece que se le corrió la teja al Señor Jesús diciendo que es el Mesías, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que vencer ciertas cosas en nuestro corazón para poder ser ayudados en la edificación de la casa del Señor. Amén, amados. Señor nos ayude. Entonces vamos terminando con Romanos. Hoy solamente estamos teniendo en cuenta algunas cosas así como tocando aquí, tocando ya una pincelada aquí, pincelada allá, para que el Señor también nos dé un equilibrio en este tiempo, que aunque el pueblo de Israel tiene una promesa del Señor, hay un remanente escogido por gracia de parte del Señor para salvación en el último tiempo, pero ellos son salvos por medio de la fe, y hay que orar por Israel para que ellos conozcan al Señor, sean salvos. Amén. Sean salvos. Entonces vamos al capítulo 11 de Romanos, amados. Dice capítulo 11, desde el verso 9, dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, ¿no? Esas cositas, esos convites, esas reuniones secretas y esas cosas en contra del Señor y lo que hace y lo que el Señor quiere hacer. Entonces ellos rechazaron al Señor. Y mira que se les volvió en tropezadero y en retribución. O sea que esto fue una retribución para el pueblo de Israel, porque ellos rechazaron al Señor. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. El Señor nos libre también ahora nosotros como su iglesia. O sea, una lección para nosotros, que no sean oscurecidos nuestros ojos. Mira hasta dónde llegaron estos
preciso de este folleto que hoy, casualmente entre comillas, recibió mi esposita. Un falso Cristo, haciéndose llamar la piedra del ángulo. Así empiezan las cosas. Amén. Así empiezan las cosas. Y terminan allá. Gente que ama al Señor de verdad. Que lo ama, pero están engañados, y hay que pedir al Señor que los libre del engaño y nos guarde a nosotros, y más bien avancemos en la luz del Señor. Que no seamos oscurecidos, sino alumbrados por el Señor. Dice el Señor, en tu luz veremos la luz en el propio Señor. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, aquí viene Pablo a aclarar una cosa a los gentiles. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque como leímos la de los labradores, maldad dice que sería quitado el reino para dárselo a otras gentes, para que nosotros no caigamos en envanecimiento y en un espíritu de antisemitismo, antisemita, o sea, de Sem, porque de Sem vino Abraham, ¿sí? Y de Abraham pues vinieron las 12 tribus, la tribu de Judá, vino David de Belén y de ahí el Mesías. Amén. Para que no seamos antisemitas. Tampoco. O sea, evitar esos extremos. Y es que ese es un espíritu sutil. No ser ni judaizantes, pero tampoco antisemitas, sino orar para que Israel sea salvo. Amén. Dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Mira, para provocarles a celos a los del pueblo de Israel. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza a los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿No leíamos en el Salmo 80 que el Señor restauraría a su pueblo? Cuando ellos le vean cara a cara ya al final, y lloren por primogénito y lamenten como por unigénito, y digan, ¿qué son estas heridas? Y les dice el Señor, con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Y ahí llorarán y harán lamentación y se convertirán al Señor. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, en la venida del Señor Jesús. Ellos van a ser admitidos, los que queden ahí vivos y reciban al Señor, ese remanente. Ahí, en ese momento, va a ser la resurrección de los muertos, en la venida del Señor, en la segunda venida del Señor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, este es el pueblo gentil, has sido injertado en lugar de ellas. Y aquí tener mucho cuidado con esta traducción, por lo menos algunas de estas traducciones, porque fueron influenciadas por un espíritu antisemita que venía del catolicismo y fue pasado todavía al pueblo protestante, como si la iglesia hubiese reemplazado a Israel. Y no, la iglesia no reemplazó a Israel. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que dicen que la iglesia reemplazó a Israel. No, en ninguna manera. Simplemente el Señor ahora le dio un tiempo a los gentiles para que este pueblo produzca los frutos. Y dice el Señor que, ¿cómo se producen frutos? Permaneciendo en Él. El que permanece en mí, como yo en Él, Él producirá fruto abundante. Hablando de la parábola de la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí, en mis palabras, produciréis mucho fruto. O sea que la garantía de producir fruto es permanecer en el Señor Jesús y en su palabra. Y que sus palabras permanezcan en nosotros. Pero entonces aquí dice en lugar de ellas. Pero resulta que en el griego no dice en lugar, sino dice entre ellas. Entre ellas, porque no hubo una separación así entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, sino que hay una continuación. El Nuevo Testamento y la era de la iglesia es un cumplimiento, una completación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es completado con el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea que no podemos echar a un lado el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento
Ahí están las promesas y las figuras acerca del Señor Jesús, del Evangelio y la edificación de la casa de Dios y del reino de los cielos. Amén. Entonces, nosotros fuimos injertados allí porque el Señor Jesús vino del pueblo de Israel. Amén. Y dice que la salvación viene de los judíos, o sea que nosotros estamos ahí porque como esa exclusión temporal de los judíos, ahora nosotros fuimos injertados en el buen olivo que es Cristo Jesús. Amén. Que vino de Israel. Es por la fe en Cristo Jesús. Entonces esto hay que entenderlo bien. Y mira, aquí por el mal entendimiento de las cosas, aún una traducción mal traducida dice en lugar de ellas. ¿Sí ves el pensamiento que se trae acá? Pero no es en lugar, es entre ellas. Amén. Porque dice que somos coherederos de la promesa que el Señor hizo a Abraham. Amén. En Cristo Jesús somos coherederos. Amén, amados. Entonces el Señor nos dé entendimiento en esto. Aquí solamente estamos tocando así tangencialmente. Dice, y has sido hecho participantes de la raíz. ¿Cuál es la raíz? La revelación del Señor al pueblo de Israel, a Moisés. La base de toda la Biblia es que está en Moisés. Claro que somos salvos no por guardar la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero la base, ¿cuál es? Moisés y los profetas y los salmos. Y el Señor Jesús resucitado abrió a Moisés, a los profetas y a los salmos, mostrándole lo que decían acerca de él y de su muerte y de su resurrección. Entonces debemos ir al Antiguo Testamento no para judaizarnos, pero sí para entender cada vez más el plan de Dios. Amén. Que ahora fue cumplido en el Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento para ver el cumplimiento, entenderlo. Y Pablo fue muy claro en esto, él tuvo mucha revelación en esto. Dice, y de las ricas savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Entonces esa jactancia, esa teología del reemplazo, ese espíritu antisemita jactándose contra las ramas y hablando mal de las ramas y maldiciendo a las ramas, y mira los problemas que se vienen por hacer esas cosas. Debemos es orar y bendecir. Claro, no solamente Israel, pero el Señor tomó a Israel como primogénito entre las naciones, dice así. Dice que llamó de Egipto llamé a mi hijo. Claro, era una profecía, una figura acerca del Mesías, pero también sacó de Egipto a Israel. Y hay que orar por la salvación de Israel, amados. Eso es algo que también hay que irlo conociendo poco a poco. Y de esto habla mucho la Biblia, la palabra del Señor. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, aquí la clave es la fe, ¿sí? La fe. Así como dice, mas ellos se arrepintieron y creyeron para ser salvos en la parábola anterior de los 2 hijos, ¿no? Por la fe. No te ensoberbezcas, sino teme. El temor de Dios es la sabiduría, amados. Hay que esperar del Señor, que el Señor mismo vaya aclarando las cosas para no meter nuestra mano antes de tiempo. Amén. En estas cosas ni en nada. Hay que esperar siempre en el Señor. Esperar siempre. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No quiere decir que la salvación se pierde, pero sí parte del galardón. Si entramos en estos enredos y nos dejamos enredar, lo podemos perder. Parte del galardón, no la salvación. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Esas son las 2 cosas. Dios es bueno, pero es severo también. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en ¿qué? En esa bondad. O sea, el Señor nos guarde de irnos a ese espíritu duro, ¿sí? Exclusivo, discriminatorio de los que sí son del Señor. Permanezcamos en la bondad. Estamos aquí es por la bondad del Señor, amados. Estamos aquí, el Señor nos ha dado dones es por su bondad. Como dice el canto, por tu inmensa bondad te engrandezco, Señor. Es por la bondad de Dios. Y el Señor quiere hacernos bondadosos, ¿no? Amén. Y el Señor permite cosas en nuestra vida porque a veces somos muy soplados, muy inflados. Entonces el Señor nos tiene que desinflar, ¿verdad?
A veces somos muy sopladitos. Entonces el Señor nos desopla o nos desinfla, ¿verdad? Para que seamos bondadosos. Amén. Y podamos interceder unos por los otros. Amén. El Señor nos dé entendimiento. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es severo. O sea que esa bondad no hay que tomarla como un permiso para el libertinaje. No, sino esa bondad, esa paciencia de Dios es para que nos volvamos al Señor y nos arrepintamos y por su bondad seamos ayudados por el Señor. Amén. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, que es la obra de Cristo a nuestro favor. Pues de otra manera tú también serás cortado, ¿no? Como le decía Pablo a los Gálatas, de la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis, queriendo justificarse ahora ellos delante de Dios, por sí mismos. Y ese fue el espíritu que mató al Señor Jesús, ese espíritu legalista. Que el espíritu legalista lleva a pretender que somos mejores que otros y a rechazar a los otros. Hermano amado. Entonces a los gentiles se les ha dado el Espíritu Santo también, sí. Ya bautícelo, ya el Señor derramó el Espíritu Santo. Si no lo derrama, no lo bautiza de pronto. El apóstol Pedro temiendo, ¿verdad? Por sus prejuicios todavía, ¿verdad? Pero el Señor tuvo, bueno, bauticémoslo. Ya los bautizó el Señor en el Espíritu, ahora bauticémoslos en el agua. El Señor hace como quiera, ¿no? El Señor hace. Y que siga haciendo, hermanos. Que siga haciendo, que tengamos buen corazón, ¿verdad, hermanos? El Señor nos ayude, hermanos. Me ayude sobre todo a mí. Dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Y vamos terminando ya. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿ellos quiénes? Los judíos. Si no permanecen en incredulidad. Hermanos, ¿quiénes fueron los primeros salvos? Judíos. Los 12 apóstoles del Cordero. Judíos. El apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Más por eso no fue que fue salvo, pero eran judíos. Vayan primero a la casa de Israel. Pero como ellos no se consideraban dignos de la salvación, ellos se volvían entonces a los gentiles. Así hace el Señor. Pero si ellos no permanecen en incredulidad, o sea que debemos rogar para que ellos reciban la fe del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Serán injertados. O sea que el asunto no es que solo si yo soy así, un buen ciudadano, tal, voy a ser salvo o algo. No, es la fe en el Señor Jesús. ¿Verdad? Yo me sorprendo de gente a veces, inclusive hasta atea, a veces, muy contaditos, pero a veces son hasta a veces más correctos que muchos cristianos. Pero hermanos, con esa rectitud se van al infierno si no se arrepienten de sus pecados, porque el problema es el pecado en el hombre. Y lo único suficiente, la cura, es la sangre del Cordero. Ay, hermanos, cómo el Señor nos da una vuelta a nuestra vida, ¿verdad? El entendimiento, una cosmovisión del mundo, del tiempo y de la historia y de la palabra del Señor cuando empezamos a ver al Cordero del Señor, hermanos. Que nos conceda verle a Él en nuestro interior. Dice, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, que esto nos habla acerca de la historia de la redención y del misterio de Israel, que está insertado en el misterio de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, conformado por judíos y gentiles que han creído en el Señor Jesús, que ya en Cristo Jesús no somos ni judíos ni gentiles, sino hermanos y un solo cuerpo en Cristo, hijos de Dios, por la fe. Dice, no quiero que ignoréis este misterio. ¿Cuál? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque es que a veces somos arrogantes, hermanos, y esa arrogancia no es la que lleva a matar a los otros. La arrogancia de Hitler pensando que eran una super raza, y con Mengele buscando los super niños, los gemelos y la super raza, no fue que mataron a los otros. Eso no fue lo que hizo Mussolini.
Eso no es lo que hacen, cuando lo que provoca la arrogancia, ¿verdad? Eso no es lo que provoca el Islam, pensando que ellos son los especiales y matan a los que no crean como ellos. Amén, hermanos. Entonces por eso debemos permanecer en la bondad del Señor. En la bondad con la clara fidelidad al Evangelio del Señor. Amén. No una bondad así toda floja en el aire, sino una bondad en Cristo, en su palabra y en su Evangelio. Amén, amados. Dice: no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. O sea, dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. O sea, los que estén ahí en la venida del Señor, que vean al Mesías, aquellos judíos que de pronto engañados, digamos con celo, pero no conforme a ciencia, como lo era Pablo, pero que buscaban al Señor, y viene el Señor, pues esos van a recibir al Mesías en la venida del Señor. Oye, hermanos, estemos preparados, porque cada vez el Señor va a ir salvando a muchos gentiles, porque con lo que vemos, con lo que está sucediendo en este tiempo, es tiempo de orar, porque dijo el Señor, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es algo característico del tiempo del fin, la predicación del evangelio del reino a todas las naciones. O sea que hay que aprovechar el tiempo, orar, interceder. Me alegró que nuestra hermana Alexandra Moreno, como ellos se van de un paseo, algunos hermanos jóvenes, para conocer Europa, Israel. Entonces yo me acordé que hace años con mi suegro, cuando él estaba empezando a hacer los blogs, me acuerdo de ese computador grandote, de esos grandotes así, que son lentísimos, pero estaba hace años. Yo me senté al lado de él y él recibió la traducción que una hermana hizo del folleto Para ti mismo, que repartimos en español. Ella lo había hecho en francés y yo me acordaba que existía. Entonces le pregunté a alguien, pero parece que no sabían del tema. Yo decía, no, sí, Señor, yo no me puedo estar engañando. En mi memoria lo tengo acá. Lo tengo que estaba en francés, lo tengo en mi memoria. Y empecé a buscar a reducir, dije, Señor, tantos blogs, tantas páginas en internet, tanta cosa, y esos blogs antiguos. Y yo puse ahí y oré al Señor y ¡pum! Me apareció la página. Y ahí lo encontré. Y ya hoy mi hermana, en la fe, me lo mandó al correo. Ya está listo para ser editado para ellos, como van a pasar por Francia. Que aprovechen ese paseo, hermanos, para evangelizar, para orar. Amén. Aprovechemos donde el Señor nos lleve, inclusive no perdamos el tiempo, ¿verdad? Perdamos el tiempo en los edificios nazis o en la ciudad de la luz, pero ¿sabe qué? De los Illuminati, y donde está lo fuerte del socialismo, es en Francia. Aunque no ha sido, digamos, un país conocido externamente como socialista, pero ahí es donde están los grandes genios del socialismo, las grandes reuniones secretas del socialismo, y eso es lo que quieren llevar el gobierno mundial va a ser un gobierno mundial de corte socialista dictatorial. Eso es lo que dice Brzezinski en su libro de Between Two Ages, entre dos eras, o la era tecnotrónica. Eso es lo que están ellos planeando. Aprovechemos, es que la ciudad de la luz, pero están oscurecidos con el mundo, con las modas, con las cosas. Una muchacha, leía una coreana, que trabajó toda la vida, hermanos, para ser modelo, porque en el mundo, el prestigio, la plata, las fotos, las cosas y todo, ¿no? Y ascender y ascender. Pues, hermanos, llegó a ser una modelo famosa en París, llegó a comprarse un apartamento muy bueno en el lugar más exclusivo de París. Imagínate, que París es de los lugares más caros de Europa, y en el lugar exclusivo de París. ¿Y sabes qué? No le halló sentido a la vida, ya ganó todos esos premios mundanos, humanos, con el modelaje. ¿Y sabes qué? Su solución fue suicidarse, hermanos. ¡Qué triste! Pues, hermanos, este es el tiempo que van para que repartan folletos y ojalá que alguien sea salvo. Aprovechen el tiempo, Cané. Amén. Señor los bendiga, los use por allá. Amén. Y ojalá lo puedan traducir al alemán, al inglés y todo, y repartir y orar, interceder. También disfruten las montañas, los Alpes suizos, Israel, Belén, todo Masada y todas esas cosas. Pero es para que intercedan y sean salvos. Amén. El Señor nos use a todos. Así trabajemos en la placita más sencilla de mercado, del pueblo más sencillo, del país más sencillo. Pues ahí nos puso el Señor para que de pronto alguno sea salvo y para que la iglesia sea edificada.
El hombre fue hecho para que la iglesia exista. Amén, hermanos. Para que la iglesia sea edificada. Para eso es nuestro tiempo, para eso es nuestra vida, para eso es nuestro respirar. Ahora que en cada respiración invoquemos al nombre del Señor, no como una técnica, no, sino digo en el sentido que aún esa oportunidad de dar un aliento, lo demos para el Señor. Señor, ayúdame, yo necesito esto. No estoy hablando para mí, el Espíritu me lo está hablando, hermanos. Aprovechemos el tiempo, pero no los quiero cargar. Sepan que el Señor prometió que ellos darían el fruto a su tiempo. Amén. Que el Espíritu Santo fue enviado para que demos fruto. Fue enviado para capacitarnos, para ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Entonces conocer la fortaleza del Señor, y por eso en respuesta al amor del Señor anunciamos el poder del Señor para hacer de estas sabandijas, hacernos piedras preciosas en la Nueva Jerusalén. Perdóname, estas sabandijas, no nos quiero incluir a ustedes en eso, yo, ¿verdad? Perdónenme. Pero sí, hermanos, como dice el Señor a Jacob, gusano de Jacob. Pero ese gusanito del Señor lo convirtió en un patriarca. De uno de sus hijos vino el Mesías. Hermanos amados. Amén. Señor nos use, amado. Amén. Y si eres muy temeroso de predicar el Evangelio, pues ora, intercede por tus conocidos y también desconocidos. Y ora por los que llevan la palabra, y ora por los demás, y ora por todo. Amén, amados. Que el Señor sí conoce todas las cosas. Gracias al Señor por el trabajo de cada transcripción, hermanos. Por el trabajo de cada cosa, de lo que sea la palabra del Señor, que ojalá sea usada legítimamente. A través de la historia de la iglesia, mucho material hemos recibido desde Pentecostés, el Nuevo Testamento, y luego la obra de los siervos del Señor, que eso sí hay que examinarlo. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios, pero lo demás hay que aprovecharlo. Amén. Porque la exposición de tus palabras alumbra, pero eso hay que examinarlo. Y lo que sea del Señor, aprovecharlo. Amén. Entonces, hermanos, estamos puestos en un tiempo crucial. El tiempo de los gentiles se está cumpliendo, amados. El reloj está que marca la hora pico. Amén, amados. Entonces aprovechen, hermanos. Impriman muchos folletos. Por vos, no sé cómo se dirá, Rebeca o Salomé, que tú sabes algo de francés, que por vos meme, no sé cómo se dirá para usted mismo. ¿Sí? Bueno, voy a decirlo así, por vos meme. No sé cómo se trata de decirlo, pero bueno, para usted mismo. Pero que el Señor lo use. Amén. O for you, no sé en inglés si se dirá así, pero bueno. Y lo que chicha, lo que sea, hermanos. Amén, hermanos. Animémonos. Amén. Animémonos en el Señor. Seamos fortalecidos en el Señor. Juntos como iglesia. Porque cuando el pueblo de Dios está como un solo hombre, el Señor esparce a sus enemigos. Amén. En una buena disposición. Amén. No para discriminarnos, sino para aceptarnos en el Señor. Para recibirnos en el Señor. ¿Sí? Para amarnos en el Señor. ¿Sí? Para que el Señor haga lo suyo y nos limpie y nos dé una buena disposición. No sea que terminemos golpeando a nuestros consiervos. Señor nos ayude. Amén. Entonces voy a terminar. Ya ahora sí, ya termino. Un minuto y ya. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, hermanos. Entonces el Señor usa y salva a todos los que reciban la palabra de salvación. ¿Amén? El Evangelio del Señor Jesús. Y la iglesia es edificada cuando somos arraigados y sobreedificados en Él. Esa es la verdad, en esa sencillez, como el Señor le dijo a Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, pero tienes dos cosas: que no has negado mi nombre y guardas mi palabra. Esas dos cosas, amados, son suficientes para el Señor. Su nombre, que es sobre todo nombre, y su palabra, que es espíritu y es vida. Amén. Que nuestra fuerza sea siempre el Señor. No nos dejemos enredar en concilios humanos, en enredos humanos que hacen mucho daño a largo plazo. Amén, amados. Amén. Entonces dice, y vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres,
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia, hermanos, todo es un acto de misericordia del Señor, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Ay, Señor. Para tener misericordia, para que ninguno se jacte en su presencia. Para tener misericordia de todos. Y aquí termina Pablo. Dice, yo lo digo por revelación, como diciendo así. Y bueno, hay que recibirlo, la palabra del Señor. Porque aquí dice, oh profundidad de las riquezas. Es algo muy profundo. De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿quién le dio primero al Señor para que le fuese recompensado? Nosotros no fuimos los que le dimos la espalda al Señor, traicionamos al Señor, pero el Señor ahora nos amó, dio su vida. Ahora nos da sus dones para que si los usamos para Él, seamos recompensados. Él fue el que nos dio todo. Él fue el que plantó la viña, hermanos. Él fue el que la cercó con vallado. Él fue el que le edificó la torre, el que puso el lagar y la entregó en manos de los labradores. Aunque habla para Israel esta parábola, pero que nosotros podamos captar el espíritu también, que quiere el Señor que nosotros seamos guardados en Él y permanezcamos en su bondad. Porque de Él, esa es la conclusión, hermanos, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Gloria al Señor. Ahí nos encontramos, en el Señor. Cuando vemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ahí nos podemos encontrar. Dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, amados. Como les dije, esto es solamente como picoteando acá, como una gallina picoteando un maíz por acá, otro por allá, para que el Señor nos ayude en estos tiempos a conservar un testimonio claro de parte del Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre del Señor Jesús por ese tiempo que tú nos concedes leer tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu bondad, Señor, en tu misericordia, Padre Celestial. Gracias por el don de tu Hijo, Señor, por el don de tu Espíritu Santo y por todo lo que tú repartes en tu pueblo, Señor. Concédenos verte a ti, Señor. Concédenos caer a tus pies y no que tú caigas sobre nosotros, Señor. Líbranos de nosotros mismos, de nuestro propio mal. Ayúdanos a abundar en tu gracia, en tu benevolencia, en tu misericordia y en tu verdad, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Gracias porque tú lo has dado todo de pura gracia, para que podamos producir los frutos propios tuyos en tu pueblo, en esta viña que es tuya, Señor. Nos presentamos nuevamente delante de ti, oh Padre, en el nombre del Señor Jesús, como tu pueblo, tu viña, Señor. Gracias porque tú la guardas, tú la rodeas, tú pones guardas. Señor, tú haces el lagar para producir en nuestra vida el fruto de tu Espíritu, el gozo de tu salvación, Señor, lo tuyo propio, Señor. Gracias, Señor, conserva a tu pueblo en este tiempo, Señor. Y intercedemos aprovechando por el pueblo de Israel, Padre. Rogamos por la salvación de Israel, Señor. Rogamos por la salvación, así como hemos siempre orado por nuestra nación y las naciones, los gentiles, rogamos también por Israel, para que ellos reciban tu palabra, tu evangelio de salvación, te reciban a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Edifica tu iglesia, en el nombre del Señor.